Para acceder a la base de datos vamos a crear un nuevo archivo de clase, le vamos a llamar JBD usuarios, que va a tener las operaciones de acceso y consulta a la base de datos. Esta clase va a extender una clase del SDK de Android llamada SQLite OpenHelper. Esta clase nos proporciona las funciones básicas y habitualmente lo que se hace es crearnos en nuestra aplicación una clase personalizada que extiende, es decir, que hereda esas funciones y nos limitaremos a reescribir, a modificar esas funciones a nuestra medida. Como vemos, nos pide ya dos primeras funciones, onCreate y onUpgrade, y además de eso nos está pidiendo también que dicha clase tenga un constructor. Un constructor es una función que se llama igual que la clase y es la primera función que se va a ejecutar cuando creemos objetos de esta clase. En este caso, el constructor lo que pide es saber desde qué activity se está llamando a esta base de datos, cuál es el nombre de la base de datos y finalmente la versión de la base de datos que queremos abrir. Esta versión se utilizará actualizaciones de la aplicación, pues si queremos actualizar una base de datos previamente existente. Como vemos aquí ya está rellenado completamente la clase JBD usuarios. Vamos a comentar de qué se compone. Estos atributos de la clase, estas variables que vemos, la información que vamos a necesitar en el resto de funciones. Básicamente el funcionamiento de una base de datos en Android, una base de datos local SQLite cuando ya está creada, que es el ejemplo que estamos viendo, es que disponemos de un archivo en formato SQLite en la carpeta assets y al instalarse la aplicación, dicho archivo assets tiene que ser copiado a una ruta interna dentro de nuestra aplicación asignada a las bases de datos. Aquí vemos el archivo BD usuarios dentro de la carpeta assets. En este código comprobamos a ver si la base de datos ya está internamente en su sitio, a ver si ya existe este archivo en la ruta interna del dispositivo. En caso de que no exista, vamos a llamar una función copyBD y lo que va a hacer es copiar desde la carpeta assets a la ruta interna del dispositivo el archivo con la base de datos. Esta función básicamente lo que hace es una copia binaria de dicho archivo, un copy-paste. Finalmente aquí vemos la función validar usuario, que es la que en este caso vamos a utilizar de nuestra aplicación. La estrategia a seguir es que vamos a crear una variable local código con un código no válido, el 0, los usuarios empiezan en el código 1 y vamos a formar una instrucción SQL que simplemente pregunta a ver si existe algún registro con el nombre y la clave que nos han pasado como parámetros. En caso de que la consulta sea positiva, devolverá algún registro y obtendremos el código del usuario con la clave válidos. Como vemos aquí en nuestro archivo SQLite, cada campo tiene un número de columna 0, 1, 2, 0 se corresponde con el campo ID, que es lo que queremos. Con esto finalmente la función devuelve el código. Si dicho código es un 0, la variación no es correcta, no existe ningún usuario con ese nombre y esa clave. Si devuelve un número mayor que 0, la variación ha sido correcta. La forma de utilizar esa clase que acabamos de crear es la que vemos. Creamos un objeto, le hemos llamado BD, de la clase JBD usuarios, con la información que nos ha pedido, nombre de la base de datos, la activity actual y la versión de la aplicación. Llamamos a la función validar usuario con el usuario y la clave y si el código es mayor que 0 simplemente mostramos un mensaje de que todo ha ido bien y si no, en ese caso un mensaje con que el usuario y la clave no son correctos. Vamos a ejecutar la aplicación para probar el funcionamiento. Primero vemos que funciona, que todos los parámetros son requeridos. Ponemos una clave incorrecta, que detecta que es un error, y ahora si ponemos una clave correcta ya nos tiene que mostrar el mensaje de OK.